Que el Señor bendiga a cada uno de los amigos, como a los hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Llevo a cabo la enseñanza número 67 del programa Estudiemos la Biblia, la Palabra de Dios. Leo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y versículo 16, un versículo bien conocido por la mayoría de los hombres. Dice así el libro de Dios de la manera siguiente. San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En esta oportunidad, sobre la base bíblica que he leído, quiero hablar brevemente sobre la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz. Uno de los temas más maravillosos que podemos estudiar en la Biblia, la palabra escrita de Dios, es la obra de Cristo en la cruz. A pesar de que este tema es muy amplio en la Sagrada Escritura, aclaro que solo pretendo desarrollar dos aspectos. Primero, decir que la obra de Cristo en la cruz tiene un alcance universal. Y en segundo lugar, nosotros los seres humanos tenemos la responsabilidad en decidir si aceptamos y recibimos o no la obra de Cristo realizada en la cruz. Ahora existe un propósito de la obra de Cristo en la cruz, y es el de dar salvación y vida eterna al ser humano. Pero antes de desarrollar brevemente estos dos pensamientos que ya dije anteriormente, quiero decir que a causa de la conversación entre Cristo y Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, fue cuando Cristo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo, Cristo habló de su obra realizada en la cruz. Pero ¿de qué obra estamos hablando? Claro, de su muerte expiatoria en la cruz, para que mediante su sangre derramada nosotros podamos obtener la salvación y la vida eterna. Y esta obra tiene una motivación, y es el grande amor de Dios por la humanidad caída en pecado. Veamos lo que dice la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La obra de Cristo en la cruz es únicamente por amor hacia cada uno de nosotros. Muy bien, veamos ahora el alcance universal de la obra de Cristo en la cruz. Dice la primera parte del versículo que tomé como base en el Evangelio según San Juan capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El sacrificio de Cristo hecho en la cruz es para toda la humanidad. Es decir, el sacrificio de Cristo es universal y significa que la salvación y la vida eterna es para todo el mundo. Y no importa cuál sea su nacionalidad y cuál sea su estatus y rol en la sociedad, pero Cristo es para todo el mundo. Ahora, señalo en segundo lugar que nosotros tenemos la decisión de recibir y aceptar o no en nuestras vidas el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Veamos lo que dice la segunda parte del Evangelio según San Juan en el capítulo 3 y versículo 16.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De acuerdo a esta segunda parte del versículo de San Juan 3:16, nuestro Señor Jesucristo nos responsabiliza de creer o de no creer en su obra expiatoria hecha en la cruz para salvación y la vida eterna. De acuerdo al Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 y versículo 23, encontramos que alguien le dijo a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El ser humano es responsable de llegar a Cristo crucificado mediante la fe para obtener la salvación y la vida eterna. Ahora concluyo diciéndote que la obra de Cristo hecha en la cruz tiene como único propósito darte la salvación y la vida eterna. Cristo en la cruz derramó su sangre para quitar de ti tus pecados. En este Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estimado oyente, te invito a que vengas a Cristo confesando tus pecados, para que Él te perdone y te dé la salvación y la vida eterna. Ahora hago la oración. Padre Celestial, te ruego que recibas en Cristo al pecador, y que su sangre derramada en la cruz obre la salvación y la vida eterna. Amén. Bendito sea el Señor. Termino invitándote a que te reúnas en una iglesia en donde se enseñe la Biblia, la palabra de Dios.